Y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Este jueves 24 de marzo, Memoria y Conflicto, con el psicólogo John Harold Vázquez Campos. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Saludar a los oyentes que se unen a la sintonía de la red de Radio Universitaria de Colombia y por supuesto para toda la comunidad digital que nos está siguiendo en este momento. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre conflicto y memoria, un tema muy pertinente para el contexto nacional en este momento. Y bueno, les habla Fulvia Carvajal de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, a nuestros invitados para el programa de hoy. Nos acompaña el profesor John Harold Vázquez Campos. Él es magíster en Psicología Social, profesor e investigador de la Universidad del Valle de la sede de Buga y actualmente es estudiante de doctorado de Psicología Social de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Fulvia. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Además nos complace muchísimo que nos estén visitando de todas nuestras sedes aquí a los micrófonos de Univalle Estéreo. Por supuesto, aquí estamos dispuestos a aportar y a reflexionar un poco algunos temas que hemos estado como discutiendo y pensando. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a mi colega, compañero de micrófonos, David Quebrada. Él también es psicólogo, especialista en neurociencias, tiene maestría en filosofía y también es estudiante de doctorado de psicología de la Universidad del Valle. Bienvenido, David. Fulvia y John, un buen día, me encanta poder estar aquí, poder compartir con todos, a las personas que también nos están siguiendo por las redes, que están con nosotros, ¿cierto? En el día a día, cada jueves 9 de la mañana, 9 a 10, con nosotros trabajando, escuchándonos, reflexionando. Hoy un tema bastante importante, la memoria. Pero no la memoria como el proceso cognitivo de codificar, almacenar y volver a recuperar lo que se ha almacenado, sino esa memoria, como diría Gabriel García Márquez, que nos da vida. Hay una frase que a mí me encanta de Gabriel García Márquez que él menciona, parafraseándola de él, si mi memoria no me falla, y es que la vida no es aquello que vivimos, sino aquello que recordamos y la manera como lo recordamos. Y tener la posibilidad de recordar y poderlo recordar de la mejor manera, e incluso a veces con ayuda profesional, sin duda nos permite construir de nuevo la vida y poder seguir mirando hacia el futuro y no quedarnos estancados en el pasado. Así que hablar hoy de memoria, hablar de memoria y de conflicto es fundamental en los tiempos que estamos atravesando, no solamente dentro de nuestro país, sino afuera de él. Así es, David, y quiero también dar la bienvenida a Madeleine Elejalde. Ella es estudiante décimo semestre de Psicología de la Universidad del Valle, sede Buga, y además hace parte del grupo de estudio de Paz, Memoria y Conflicto. Un gusto, Madeleine, tenerte con nosotros en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Muy bien, y recordarle a nuestros oyentes que quienes quieran participar, preguntar, pueden hacerlo a través del 322-3010 y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales estamos en Facebook Live de la emisora de la Universidad del Valle y también en el Facebook Live de la Facultad de Psicología de la institución. Y darle nuestro saludo también al operador que nos acompaña en el programa de hoy, Juan Pablo Galvez, y nuestro operador técnico para que este live sea posible, Julián Mari. Muy bien, estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo, Lo que nos toca, hablemos de psicología y nuestro tema de hoy, memoria y conflicto.
Para empezar a desarrollar esta temática, profesor, pues sería primero que nos contara un poco sobre la importancia de hablar de la memoria en este contexto de conflicto, porque ya lo dijo David, finalmente, pues esto de lo vivido se atraviesa por lo que realmente recordamos. ¿Cómo se inserta y cómo trabajan ustedes desde la psicología social la memoria? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos también en la sede, también la sede de Buga, los estudiantes, todos los que están ahí conectados. Quería hacer ese saludito y aprovechar también para saludarlos hoy en el Día Locutor, ¿no? Que es hoy. Ah, feliz día para todos los locutores. Exactamente. Bueno, primero que todo decir que, porque es importante hablar de memoria, nosotros estamos viviendo un espacio de tiempo, un momento histórico, ¿cierto? Estamos viviendo un conflicto que no ha parado, el conflicto sigue, pero que digamos el conflicto sí se ha transformado. Entonces, lo que hemos visto es que en el desarrollo de los conflictos y el entendimiento de los conflictos en el mundo, la memoria aparece en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, finaliza la Segunda Guerra Mundial y hay proyectos de memoria, se necesita la memoria para que aparezca. En el Cono Sur, todo lo que es Latinoamérica también, a partir de las dictaduras, también aparecen otros momentos donde la memoria es una necesidad. Y Colombia, pues digamos, como el conflicto no se ha terminado, pero sí se ha transformado, nosotros estamos viendo una etapa. Y esa etapa está dada también por el proceso de paz, ¿sí? Entonces, digamos que ese proceso de paz y los anteriores también han permitido que se desarrollen, por ejemplo, comisiones de la verdad, y esas comisiones de la verdad generalmente también traen procesos de memoria. Como la huella que deja el conflicto es fuerte, la memoria llega y es importante para tratar, entre otras cosas, de empezar a recuperar ese tejido social, ¿sí? A reparar un poco los estragos que la guerra deja. Pero también sabemos que en la guerra los que cuentan la historia y hacen la memoria son los que ganan. Son los vencedores. Entonces... Entonces, por eso surge la memoria, no como la historia, no como ese relato oficial, sino como desde la subjetividad de las personas para contar lo que pasó. Entonces, digamos que generalmente la memoria aparece como esa posibilidad de que los que no han podido hablar puedan hacerlo, de que puedan contar la versión de los hechos, su versión, la versión de lo que a ellos les tocó, de lo que a ellos les pasó. Entonces, recapitulando y para precisar también lo que nos contaba David al inicio, no estamos de la memoria de informes y datos lo normal. Precisemos un poco desde cuando hablamos de memoria, precisémoslo un poco más en este contexto de la psicología social. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, y es muy importante, pues David, ya casi que David hizo la definición. No, mentiras. Por supuesto que los procesos cognitivos están allí, pero digamos que desde la psicología social no es el foco de interés. No estamos hablando de memoria a largo plazo, ni cuánto se demora las personas en recuperar determinada información. Desde la psicología social y desde una perspectiva que tiene que ver mucho con una psicología social que pone énfasis en el discurso, esta memoria es una reconstrucción que se hace en el presente, con intereses del presente sobre algunos aspectos que han pasado, ¿sí? Entonces, pero que tiene unas intenciones en el presente. Como eso puede sonar un poco así, como un poquito etéreo, pongamos un ejemplo. Cuando yo voy a una comunidad, por ejemplo la comunidad de la Sonora en Trujillo, en la parte alta, ellos hacen una solicitud y ellos dicen, nosotros queremos hacer un proceso de memoria. Entonces, cuando uno empieza a hablar con ellos, empieza a conocer cuáles son las intencionalidades. Es decir, ¿por qué hago yo memoria? Porque tengo una intención en el presente. Y en el caso de ellos, era que nos decían abiertamente, nosotros queremos hablar porque a nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar. A nosotros no nos han escuchado. De lo que pasó en esta región, cuentan algunos que ni siquiera estuvieron allá. Entonces, nosotros queremos hacerlo. Eso es la intencionalidad que se dice, pero también hay otras. Entonces, por ejemplo, ya luego en esa investigación empezamos a ver que habían unos procesos de resistencia muy interesantes y tratamos de nosotros ver es que la memoria es un proceso también que se da en la interacción con los otros. No es lo mismo la memoria que se puede construir con un interlocutor diferente.
Y quiero darle el paso a Madeleine, que está en 10º semestre de Psicología en la Universidad del Valle, sede Buga. Sé que está haciendo su trabajo de investigación precisamente desde la perspectiva de la memoria y conflicto. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en tu trabajo de investigación. Dale, muchas gracias. Bueno, la experiencia realmente ha sido enriquecedora, no solo en el proyecto de investigación, sino también a lo largo de la carrera por las asignaturas que hemos visto. La casualidad es que los he visto con el profesor John Harold y se ha podido dar como un cambio en esas perspectivas, se ha dado una reestructuración del pensamiento. Por mi parte, por mis compañeros también se puede ver ese cambio y se han dado una serie de aprendizajes muy, muy importantes para la forma en la que yo he aprendido y para mi, ¿cómo se dice? Para mi aprendizaje y mis conocimientos justamente con estas experiencias. El trabajo que yo estoy haciendo en este momento es de mi trabajo de tesis, sobre narrativas de memoria de mujeres víctimas del conflicto armado aquí en el Valle del Cauca. Me ha ayudado muchísimo a aprender, a conocer por qué es que se dan las cosas acá en Colombia, por qué se han dado todo como se ha dado y a conocer estas vivencias por parte de las víctimas directamente. Ha sido un poco difícil, pero muy enriquecedor. Y cuéntanos, ¿qué has aprendido en estos meses de estudio? Bueno, realmente podría remitirme a un aprendizaje propio. Uno deconstruye su subjetividad en estas situaciones con lo que se aprende. He aprendido de manera personal que de alguna forma uno a veces dice, no, es que yo no soy víctima del conflicto armado, pero cuando te das cuenta y estudias y te remites a hacer memoria de tu propia historia, te das cuenta de que sí lo eres. Entonces creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido hasta el momento. Muy bien, profesor. Hay una relación que es bien importante en parte de lo que usted nos ha dicho, ¿no? Esta memoria tiene un énfasis en el discurso. Nos permite interactuar con otros, pero también, y lo acaba de decir Madeleine, nos permite deconstruir la subjetividad. Explíquenos un poco esta relación que se da entre la memoria, los hechos violentos y la subjetividad. Pues fíjate que es un ejercicio de intersubjetividad. Intersubjetividad, es decir, correcto. y era lo que, digamos, estaba empezando como a decir, pero pasa es que no es una conferencia, entonces no puedo tampoco explayar tanto, pero la idea es que marcar una diferencia entre la memoria que se construye dependiendo del interlocutor. Entonces volvemos a un ejemplo. La comunidad es una cuando, digamos, están algunos agentes del Estado, ¿cierto? Cuando están los académicos, cuando están otros grupos de víctimas. Los discursos que se generan son otros. Entonces, por ejemplo, y eso no es que ellos sean unos aprovechados ni nada de esas cosas, sino que digamos que es situacional también, es de la interacción que se da. Entonces, y traigo ahí una categoría que digamos también se ha manejado mucho y es la categoría de víctima. Entonces, digamos que en un momento dado, cuando las personas asumen su categoría de víctima, tiene una finalidad también, y es ¿cuál? Pues recibir, digamos, la reparación, ¿sí? Recibir las ayudas que el Estado les va a dar. Entonces, digamos que se posicionen en algún momento dado en esa interlocución con el Estado como víctimas. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos en otros espacios, por ejemplo, académicos? ¿Sí? Uno esa noción de víctima o esa victimización, uno no la ve. Entonces, incluso a veces uno en el hablar con ellos lo que ve es que ellos no se denominan víctimas, sino que se denominan personas en resistencia o incluso sobrevivientes. Allí hay una distancia entre esa primera posición, en ese primer lugar que se ocupa de la víctima a ser resistente o a ser sobreviviente. O incluso, entonces, luego ya cuando, digamos, hay unos procesos organizativos, entonces ellos incluso ya no son ni víctimas ni resistentes, ya son empresarios, cuando necesitan sacar adelante su proceso productivo. Entonces mira que allí, ¿qué es lo interesante? Que hay una manera de entender cómo esa subjetividad, digamos, no es algo que está ya plasmado, que está aquí todo allí, sino que hay una posibilidad allí inclusive de cambio, de moverse. De resignificarse. De resignificar.
Eso en un sentido, ¿no? Entonces, pues no sé si hablamos ya, digamos, de las otras experiencias que hemos podido tener. Claro, cuéntenos las experiencias que realmente eso es lo que nos permite como comprender. Sí, pues digamos que esa es con un grupo comunitario. Nosotros en la universidad hemos desarrollado, a partir digamos, de las reflexiones que hemos hecho en el grupo de estudio, ¿sí? una cátedra que es muy similar al nombre del grupo, donde trabajamos temas de conflicto, temas de paz, temas de construcción de paz y también la memoria. Entonces, en ese escenario, y Madeleine decía, uno a veces no se piensa que es víctima del conflicto. En ese escenario, digamos, de la clase, nosotros hemos podido ver cómo los estudiantes cuando entran son unos y cuando salen transformados, salen resignificados en unos sentidos. ¿Y es por qué? Primero, digamos, lo que hacemos es poner como una situación donde ellos se piensen si han sido víctimas del conflicto. Entonces, en esa puesta, en ese lugar, ellos dicen, a ver, yo no he sido víctima, algunos, ¿no? Otros sí, porque digamos que también dentro de nuestros estudiantes también encontramos mucha gente que ha sido víctima directa e indirecta del conflicto, muy cercano, pero hay otros que no. Entonces otros dicen, no, a ver, yo no. Otros sí. Posteriormente, en el mismo proceso, lo que hacemos es buscar historias. Entonces vamos a buscar historias. La consigna es muy sencilla, busquemos historias. Entonces, ¿por dónde empezamos a buscar historias? Pues por la familia, por los amigos. Algunos todavía dicen, no, yo no. Cuando empiezan a hacer su investigación, su pequeña pesquisa, ¿sí? Su conversación con familiares, caramba, se dan cuenta que el abuelito fue desplazado por la violencia de la violencia partidista. Y eso no se hablaba en la casa. Es decir, que ahí hay un olvido, ¿no? Que también es válido, o sea, es decir, no solamente la memoria, también es el olvido. Y entonces cuando ellos se dan cuenta de eso y dicen, ay caramba, es que el conflicto sí estuvo cerca de mí, sí ha estado cerca, o de pronto en algún momento algún estudiante decía, no sabía la historia de mi tío, y mi tío fue no sé qué, en algún retén, en algún momento, la guerrilla, pero yo no lo sabía. ¿Qué pasa con la persona en ese momento? ¿Qué son esas cosas que hemos podido observar? Que se generan unos procesos de empatía. Entonces, y algo que, digamos, se me olvidó decir al inicio, pues no lo dije, es que la memoria también es importante porque de alguna manera se le ha dado un poco la espalda a la gente que ha sufrido el conflicto. Es decir, hay un país que a veces no mira para allá, sino que mira como queriendo dar como otra visión de lo que pasa, como que esa es una cosa que pasa allá, como que pasa en las montañas, pero como que no nos pasa mucho aquí, ¿no? Entonces es muy bonito en realidad, es una experiencia muy bonita, yo la señalo así porque permite uno ver cambios en las personas. David, estoy fascinada con lo que nos ha contado acá el profesor. Estamos hablando en este contexto del trabajo de ellos, más que de víctimas, que las hay, que son reales, pero personas en resistencia, personas sobrevivientes, personas que se resignifican, se deconstruyen como seres humanos, que además van viendo nuevas oportunidades. Bueno, varias cosas que hay que señalar ahí muy importante. Uno, lo que señala John, es la posibilidad de recordar, ¿sí? Cuando hay un otro que escucha. La memoria no es un proceso fidedigno de lo que ha pasado. La memoria se recuerda en virtud de lo que yo también siento y del otro que me escucha y de quién me escucha. La memoria es un proceso de construcción y de reconstrucción constante. Entonces, tener la posibilidad de que alguien me escuche, de saber que hay un otro que quiere escucharme, que quiere saber qué fue lo que sucedió, que quiere saber qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que yo pensé, ¿cierto? Qué fue la manera como yo atravesé todo ese proceso, ya me permite a mí algo, y es la aparición de la palabra, ¿cierto? De poder transmitir lo que ha pasado por mi vida a ese otro. Entonces, la posibilidad de hablar es indudablemente fundamental para hacer un ejercicio que todas las personas que han enfrentado un evento adverso necesitan, que no es solamente resistir, porque resistir es hacer coping. ¿Qué significa eso? Son palabras un poco técnicas. Coping es lo que hacen todos los seres humanos cuando están en medio de la guerra, aguantar, ¿sí? Aguantar la economía, aguantar el maltrato, aguantar que no haya alguien que lo escuche a uno, aguantar, resistir. Pero si resistir fuera solamente el proceso psicológico para estar bien y poder ser un sobreviviente,
todo el mundo podría ser un sobreviviente. Ahora, ¿por qué no todos son sobrevivientes? ¿Por qué muchos se quedan estancados en los procesos que suceden, en los eventos adversos? ¿Por qué se fracturan en medio de eso? ¿Por qué siguen con el resentimiento? ¿Por qué no pueden avanzar y elaborar todo? Y es porque una cosa es resistir y otra cosa es resiliar, ser resiliente. Y el proceso de resiliencia es un proceso de transformación. Y para que haya transformación tengo que volver sobre lo vivido. Tengo que transformar esos sentimientos, tengo que transformar esos recuerdos, tengo que volver a reorganizarlos. Si tengo una memoria desorganizada, con los sentimientos desorganizados, sin duda alguna, es difícil expresarlo al otro, compartirlo con el otro y dejar de resistir, dejar de hacer coping, que es lo que hacemos, ¿cierto?, aguantando, y poder hacer el proceso de resiliencia. Un sobreviviente es un resiliente, es alguien que hace algo realmente, Boris Cyrulnik, una frase muy bonita, y es el oxímoron, es decir, poder encontrar la luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Hacer de la tragedia algo bello. Son personas que transforman, metamorfosean, ¿sí?, el evento que puede ser trágico, que puede ser adverso, y lo toman y lo incluyen en su vida y lo hacen como un hito para poder comenzar a construirse también desde ahí, de darse cuenta de quiénes son después de lo que han vivido. Entonces, de ahí la importancia de todo ese proceso. Yo creo que tener la posibilidad de hoy de poner nuestra atención, ¿cierto?, nuestra atención plena, nuestros oídos, dirigirlo a las personas que han tenido que atravesar el conflicto, y también ser conscientes de algo muy importante que señaló ahorita Johnny, es muchos hemos sido víctimas del conflicto armado y somos conscientes gracias a que también hemos sido capaces de escuchar a nuestros padres, de escuchar a nuestros abuelos, a escuchar a nuestras abuelas, que muchas veces no somos capaces de prestar ese oído con la atención plena. Profesor John Harold, dentro de las experiencias que usted ha tenido en el trabajo con las comunidades, me gustaría que se refiriera un poco a esto que nos está contando David. 2 puntos que usted también dijo ahora, la empatía, pero ahora la resiliencia como proceso transformador. ¿Cómo juega allí la memoria precisamente, este proceso de construcción de la memoria para la generación de la empatía y de la resiliencia en quienes han participado en hechos violentos? Pues mira, la primera opción, digamos, la primera categoría que tú mencionas es la memoria, ¿cierto? La memoria permite a las personas hablar, permite expresar, decir lo que ellos han sentido, lo que ellos han vivido, pero también hay que tener algo en cuenta y creo que es un punto importante, y es que la memoria es un elemento muy importante dentro del conflicto, dentro de la vivencia de las personas, pero también el olvido. Es decir, también hay que dar la posibilidad del olvido, porque habrán personas, y como lo expliqué, traté de explicar un poco el proceso, ¿cierto? También hay una en ese hacer memoria, que es una acción social. En esa acción social hay cosas que se dicen y hay cosas que se omiten, ¿sí? Entonces, esa también es una posibilidad, ¿sí?, para esa persona que está haciendo esa memoria. Es decir, si en ese momento, de acuerdo a la interacción con el otro, el presente en el cual está, ¿cierto?, no es necesario o no quieren simplemente referirse a eso, eso es algo que hay que, digamos, respetar también y tenerlo allí en cuenta, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, porque es que, de alguna manera, cuando uno se habla de la memoria, yo tampoco quiero idealizar el campo de la memoria, ¿no? No quiero decir que es la panacea, ¿sí? Entonces, la memoria es importante, para quien es importante la memoria, pero también hay gente que en su mismo proceso, ¿sí?, también es importante el olvido, dejarlo allí. Y eso también es una opción válida. Es decir, hacer memoria no es una obligación, es también una posibilidad. Entonces, de ahí va de la mano ese proceso resiliente. Depende de cada persona cómo lo vaya significando a medida que va dando el proceso. Entonces, a veces la narración o hacer la memoria lo permite, otras veces no. Y a veces, cuando están esos silencios, pues uno también tiene que ser respetuoso con esos silencios de la gente. Muy bien, estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, hoy sobre memoria y conflicto. Quiero saludar a las 15 personas que están conectadas en este momento en el Facebook Live, saludar a todos nuestros oyentes y decirles que regresamos en unos minutos. ¿Quieres conocer otras culturas, pero se te dificulta porque solo manejas el español? No te preocupes. El Centro de Lenguas y Culturas de la Universidad del Valle está invitando para que aprendas inglés, francés, alemán y lengua de señas colombiana de manera comunicativa, con pedagogías novedosas, lúdicas y con un enfoque intercultural.
Las inscripciones están abiertas para el periodo abril-julio. Estamos de regreso a la presencialidad. Asiste a nuestra sede Plaza 80 en Capri y en la sede San Fernando. Comunícate al 321-2100, extensión 2888. Escríbenos por WhatsApp al 316-332-4678 o a través del correo electrónico clc.informacion@correounivalle.edu.co. Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org. La Agencia Nacional del Espectro es la entidad del gobierno colombiano que se encarga de vigilar y controlar el uso legal del espectro. Un uso del espectro en condiciones diferentes a las autorizadas o el uso clandestino de este recurso acarrea sanciones tales como multas por valores hasta de 15.000 salarios mínimos mensuales legales e incluso cárcel, además de que genera el decomiso de los equipos. Este es un mensaje de la Agencia Nacional del Espectro. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Este jueves 24 de marzo, Memoria y Conflicto, con el psicólogo John Harold Vázquez Campos. Lo que nos toca. Hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Y hoy nos acompañan el profesor John Harold Vázquez Campo y la estudiante de psicología Madeleine Elejalde, precisamente para hablar de esta temática. Y bueno, para quienes acaban de sintonizarnos o acaban de ingresar al live, recordemos un poco como los puntos importantes que tenemos hasta este momento. Te doy la palabra, David. Bueno, algo fundamental es entender que la memoria que estamos hablando aquí en el contexto de la psicología social y la memoria y el conflicto no es la memoria de codificar, almacenar y recuperar información. Tampoco la memoria de los libros de historia. Ni tampoco la memoria de los libros de historia. Ni Es la la del celular. construcción realmente, ¿cierto?, que se da a través de ese préstamo de voces, de ese préstamo de oídos, ¿cierto?, con atención plena para que aquellos que han vivido esos eventos adversos, esos diferentes tipos de violencia, porque también hay que dejarlo claro que en el conflicto no hay un solo tipo de violencia, hay diferentes tipos de violencia, y que no todas las víctimas son iguales, ¿sí? Porque muchas veces ponemos
criterio general de víctima y metemos a todos en el mismo paquete, pero no todas las víctimas sufren la misma violencia, por lo cual aquí esa memoria resignifica la historia de la persona que ha atravesado este evento adverso, le da la posibilidad de caracterizarla, de comprenderla, de ser escuchada y no ser contada por un otro, sino ser contada por la persona que estuvo ahí en el contexto del conflicto, que ha sufrido la violencia, que ha tenido que, en algunos casos, ¿cierto?, resistirla, pero además de resistirla, transformarla y dejar de ser una víctima para transformarse en un sobreviviente. Así que hemos trabajado sobre la empatía, la resiliencia, la memoria, y aquí vamos aprendiendo cada vez más sobre la memoria y el conflicto. Muy bien, y pues démosle la voz ahora a las personas que están conectadas en el Facebook Live. Son 20, ya hemos aumentado. Vea, muy bien. Bueno, y también nuestros oyentes que quieran participar lo pueden hacer hasta a través del 322-3010. Y nos saluda Silvia de Mansilla, dice: saludos desde Guatemala, un abrazo desde Colombia para ti, Silvia. Saludos. Saludos. Y bueno, también Cristian Molina, que está muy presente siempre en nuestros programas, dice: apelando a la memoria, recuerdo con agrado los tiempos compartidos con Harold en la sede de Buga. Un saludo para el profesor. Muchas gracias, Cristian. John Harold. En este contexto, la memoria se convierte en la herramienta para que las cosas revivan y en algunos casos existan. Recordar es vivir, dice una canción. Angélica María Londoño Moreno dice: un fuerte saludo a mi querido colega John Harold Vázquez Campos. Qué bueno este espacio para compartir lo que se está adelantando desde las sedes regionales de la Universidad del Valle. Me parece importante mostrar la memoria como una posibilidad y no la posibilidad. Constanza Weidman: buenos días, gracias por este espacio. Y pone la bandera de Colombia, hizo un saludo. Un saludo. Muy bien. Angélica María Londoño le manda muchos saludos a Madeleine Elejalde. Dice: hola, hola, hola. Eso está muy bien. Y mientras que nos siguen llegando los saludos desde el Facebook Live, profesor John Harold, usted había dado una puntadita que, así como es importante reconstruir la memoria, hay veces que es importante el olvido. Yo creo que podríamos ampliar un poco más esta parte del olvido y el conflicto. Es una posibilidad. Es decir, creo que Angélica tiene allí un apunte muy importante cuando ella dice que no es la posibilidad, sino que es una posibilidad. Y entonces el olvido también sería algo pertinente. Es decir, algo pertinente tanto para las personas como para los grupos. Es decir, no vuelvo y repito, no hay una obligatoriedad de la memoria. Digamos, porque si nos estamos pensando, esto es pensado en clave del conflicto. Entonces, hay otras cosas que también se pueden hacer, digamos, para tratar de mejorar, cambiar, tratar de solucionar esto que está pasando con nosotros y que también trae unos procesos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay iniciativas que tienen que ver con, traigo como el caso del campo, ¿sí? Hay unos proyectos productivos que a partir de esos proyectos productivos jalonan otros procesos que son comunitarios también, y en los cuales la memoria puede aparecer o no puede aparecer, y que eso también le ayuda y le permite a la gente salir adelante, con un horizonte, que sería, que es a mí el que me parece, todos me parecen interesantes y me parece que los niveles de victimización que tú estabas hablando ahorita, las afectaciones, ¿sí? Hay unos más afectados que otros. Hablar de esos niveles de afectación le permite a uno también decir que para algunas personas es necesario unas cosas y para otras. Entonces la memoria allí no sería como la obligatoriedad, sino la posibilidad de también construir la paz. Es decir, hay un filón allí que me interesa mucho a mí, y es, la memoria está muy bien cuando necesitamos que la gente hable, que la gente pueda expresar lo que pasó, pero también la memoria cuando permite posibilidades de construcción de paz. Por supuesto. Que hacia, digamos, es donde está mi interés también de tesis y todo eso, bueno, lo que hemos vivido estos tiempos. Muy bien, Madeleine, tú como estudiante, de acuerdo con todo lo que nos ha conversado ya el profesor John Harold,
¿Cómo ha sido tu experiencia en la investigación que estás adelantando, ¿no? De estas personas que son en realidad en modo resiliente, digámoslo así, personas sobrevivientes más que víctimas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, por la experiencia sí ha sido muy enriquecedora. Creo que esa es la palabra que define la experiencia como tal a nivel general. Ha aportado demasiado conocer las historias. Justamente ahorita que se habla del olvido, también he podido tener la experiencia de escuchar esas narrativas del olvido también, de cuando la persona da un silencio, qué significa eso. Podría retomar también hablando del olvido, de que estas personas usualmente tienen un olvido individual porque la experiencia ha sido muy traumática, pero el recordar o el hacer memoria se hace desde lo colectivo, entonces se genera ese aporte allí. La experiencia me ha ayudado a conocer muchas historias de diferentes personas a nivel de Colombia, que ha sido un país tan afectado por la violencia, y me ha ayudado a entender muchísimo a estas personas. Creo que, y le comentaba al profesor John Harold el día de ayer, a veces uno se siente que se queda cortico en ayudarle a las personas porque es demasiado el daño que se les ha causado. Sin embargo, con el trabajo que estamos haciendo, creo que es un granito de arena que puede ayudar muy significativamente, porque ese otro es un otro que necesita ser escuchado, que está reclamando ser escuchado de diferentes formas, lo dice buscando quien lo escuche directamente, expresándolo, pero tengo la situación de un otro que está enfermo, porque está enfermo desde su alma, desde su ser, porque no le han dado la oportunidad de hablar ni de ser escuchado. Entonces creo que eso allí es muy importante, ese aporte que me ha ayudado, darnos la oportunidad de decir, mira, estoy aquí para escucharte, puedes expresar todo lo que tengas que comentar al respecto. Gracias por tu compartir, Madeleine. Quiero saludar a la profesora Fátima Díaz. Dice, me parece importante esa claridad que dice John Harold por la posibilidad también del olvido. Y bueno, ¿qué más nos habla? Bueno, hasta ahora digamos que hemos saludado a todos los que nos han escrito por el momento. Profesor John Harold, ¿cómo ve usted las posibilidades que tiene la memoria en un país como Colombia, retomando lo que nos decía un poco Madeleine? Y que tiene que ver con hacia donde yo iba hace un ratico. Es decir, hay una posibilidad grande, importante, que se ha dado, y es de conocer lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, procesos, por ejemplo, de memoria que ha hecho desde el Estado, ¿sí? Que se ha hecho desde el Centro de Memoria, tratando de establecer como una ruta de lo que ha pasado, ¿sí? A nivel nacional, pero también las comunidades, también las personas han desarrollado determinados tipos de memoria, formas de memoria. Entonces, por ejemplo, ahí les traigo un ejemplo, y si quieren lo pueden googlear los que estén allí o en YouTube. Hay un señor que yo conocí que se llama Ansis Arcano. Ansis Arcano él se denomina como un cantor de la memoria, un cantor del conflicto. Él es una persona de la Sonora de Trujillo, donde hicimos un trabajo de investigación. Y él tiene una canción muy bonita que nació, digamos, de donde él narra en esa canción lo que pasó, los hechos que pasaron, lo que ocurrió. Digamos que esa es una posibilidad que se plasma en esa canción. Es decir, la memoria tiene diferentes formas en las cuales se manifiesta. Entonces, los performance, ¿cierto? Las memorias que uno ve incluso, ustedes han pasado por carreteras y uno ve crucecitas, ¿cierto? Allí hay un signo que colocó a alguien, recordando a alguien, a una persona que murió allí, o familiar, bueno, lo que sea. Y también en las casas incluso. Digamos que la memoria ha estado en diferentes niveles, y eso le ha permitido a la gente ciertas ganancias, ¿cierto? Ciertas ganancias emocionales, ¿sí? Eso es muy importante. Pero la otra parte hacia donde yo quiero llevar como el análisis es que la memoria permite ciertos procesos de los que hemos hablado, esa resignificación de lo que nos ha ocurrido. Yo creo que hay un punto importante, y es una idea que digamos que estoy trabajando actualmente, y es
que si estamos pensando en que la memoria puede dar algunos cambios de sentido a lo que hemos vivido, tal vez nosotros vamos a hacer una aportación. No sé si grande o pequeña, lo que sea, pero una aportación que permita que nosotros como colombianos pensemos diferente de lo que nos ha pasado. Es decir, si hay una idea que, digamos, redunda en lo que estoy diciendo, es que tal vez si nosotros como colombianos pensamos diferente el conflicto, pensamos diferente lo que nos ha pasado, tal vez podamos salir un poco de ese atolladero en el cual estamos, donde el conflicto no termina, el conflicto se transforma. Entonces, tal vez de fondo hay una tesis allí que dice, resignificando el conflicto podemos ayudar a que este país cambie un poquito. Quiero darle aquí la voz a Freddy Álvarez Vázquez. Dice, Freddy Álvarez y Olga Lucía, un saludo desde Tuluá. Yo creo que lo está saludando a usted, profesor. Muchas gracias, un saludo. Profesor, tal vez sea una pregunta ingenua, pero la quiero hacer. De alguna manera, la memoria podría verse desde una dimensión terapéutica para sanar cosas del conflicto. No, me parece que es pertinente. Me parece que es pertinente la pregunta. Digamos, cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones, este tipo de procesos, nuestra intención es terapéutica, pero tal vez el efecto en las personas pueda llegar a ser. Es decir, no hay una intención desde esta procesos de construcción de memoria de hacer que las personas, digamos, superen ciertas condiciones que ellos puedan tener, pero un resultado, un efecto puede darse en que las personas, digamos, puedan sentir un alivio emocional, sí, pero no, digamos, no es un proceso terapéutico como tal. Y en todo esto de la construcción de la memoria, ustedes desde la psicología social utilizan algunas, el arte, digamos, en sus diferentes expresiones. Nosotros, digamos que hay diferentes formas, ¿cierto? Uno trabaja, por ejemplo, hemos hecho colchas de memoria, que son escritos o dibujos de las personas que están, digamos, en un proceso de construcción de memoria. También a veces se trabaja con objetos, entonces el objeto que evoca, qué memoria evoca, o por ejemplo también puede uno hacer recorridos. Eso pues ayuda mucho en la parte rural, porque hay veces que cuando uno hace diálogos en espacios cerrados, en salones, hay que entender que las personas de la ruralidad, los salones, pues ellos están todo el tiempo en el ambiente natural, entonces a veces se inhiben, pero cuando tú sales y dices, vamos a conocer su finca, entonces uno empieza a hacer el proceso de recorrido y entonces ellos muy espontáneamente empiezan, mire, por acá pasó tal personaje, por aquí sucedió esto, y empieza a ver todo ese relato. Entonces, digamos que son algunas técnicas que uno utiliza, pero digamos que también hay otros avances en otras técnicas visuales. Con los jóvenes, por ejemplo, sirve mucho esos ejercicios de fotografía, donde se les pide es que ellos vayan y tomen fotografías a libre albedrío de lo que ellos quieran, pero que tenga como una referencia aquí. O pinturas, bueno, hay muchos elementos mediante los cuales se puede dar. Como habíamos hablado hace un rato, hablar de memoria, pues nos convoca con el opuesto, que es el olvido. Y Madeleine quiere conversar un poco, nos quiere compartir un poco sobre su experiencia específicamente respecto al olvido. Adelante, Madeleine. Dale, gracias. No, ya lo había retomado ahorita hablando justamente sobre esa situación. Puedo traer a colación el ejemplo que creo que el hacer memoria también y las posibilidades que tenemos es hacer una demanda pública de las situaciones y puede escuchar uno en los discursos de las personas del común. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la Sonora, hablando de la zona de Trujillo, de que hay personas que no les gusta recordar, pero pues desde sus individualidades tienen como sus razones, y allí uno llega y muchas personas no saben que en Trujillo hay un museo de la memoria de todo lo que sucedió allí, y muchas personas del mismo Trujillo que no quieren recordar, sus razones tendrán, no las conocemos exactamente, dicen que es que el decir que hay un museo, que se cuentan esas atrocidades, no se ve muy bonito para el turismo del pueblo. Entonces se ve allí también esta forma de olvido, pero que realmente ese museo es una forma de hacer memoria que hace esa demanda pública de mira, esto pasó aquí, pasó de esta forma.
Entonces quería tomar un poquito ese ejemplo para hablar de esa forma que se ha dado el olvido también, para ampliar el tema. Y eso que nos dice Madeline es muy importante, porque no es el olvido, como usted nos lo explicaba hace un rato, que es como una defensa psicológica, lo voy a decir así, sino que es un olvido muy conveniente para ciertos intereses políticos, por decirlo así. A través de la memoria también, como nos cuenta Madeline, digamos que tiene un propósito de denuncia. Es que Madeline ha traído un elemento adicional, y es que lo que yo he tratado siempre, y lo digo también cuando conversamos en el grupo, es no idealizar las cosas, ¿no? Entonces no idealicemos la memoria. Es decir, la memoria ante todo es un campo de tensiones. ¿Por qué hablamos de la memoria como un proceso individual, incluso grupal? Entonces también tenemos intereses. O sea, ¿se acuerdan cuando les decía que cuando se hace memoria lleva en zarza determinados intereses? Pues hay grupos que quieren, digamos, mantener cierta línea de lo que pasó y otros que no. Entonces ahí hay una pugna. Entonces lo que ella nos está retratando así muy bien es como las pugnas que hay dentro del campo de la memoria. Unas pugnas muy importantes y que usted las ve pues a nivel nacional, hay muchos ejemplos de ello. Claro, cada cual impulsa sus discursos de una u otra manera. Quiero saludar a Eliana Isabel Bedoya Durán. Dice, buenos días, saludos a John Harold y muchas gracias por este espacio. Hola Eliana, muchas gracias. El profesor John Harold resultó muy taquillero, David. Sí, sí. ¿Verdad? Yo no me pierdo el programa, ¿no? Me he perdido como 2, generalmente lo escucho. Eso está muy bien. Sí. Bueno, ya estamos en los últimos 10 minutos del programa, David. Creo que ha sido, como dice Madeleine, voy a usar su palabra, muy enriquecedor. Sin duda alguna, es un tema que nos convoca y es un call out duty, como dirían los americanos, un llamado, ¿cierto?, al deber, una responsabilidad como colombianos, hacer memoria colectiva y entender también que la memoria colectiva no necesariamente es la misma memoria individual y que siempre van a haber unas tensiones en esa construcción de lo colectivo, porque sin duda la construcción de lo colectivo no deja de ser también uno guiada por un poder, guiada por los vencedores o los perdedores, aunque aquí hay que ser muy claros que no han habido vencedores, aquí todos hemos perdido desde nuestras familias. Yo creo que aquí no hay ganadores en ningún espacio. Ganamos después de que hacemos memoria y ganaremos después de que en el centro, ¿cierto?, nacional histórico aparezca ese momento de historia, 1958, donde algunos suponen que inicia la violencia, ¿cierto?, el problema del conflicto, y que sigue contando todavía hasta el 2022. Ganaremos cuando se pare ese conteo desde 1958 y vamos a darle una fecha que muchos esperaron, ¿cierto?, que era el acuerdo de paz y todo eso, pero que realmente no sucedió, pero que tenemos que ponerle fin en algún momento a ese conflicto para poder hacer memoria. No para generar memoria de lo que sigue sucediendo, sino de lo que pasó y lo que podemos construir como país, como sociedad. Y no desde unas colectividades que quieren solamente recordar lo que les conviene, sino desde la posibilidad de que todos tengan la posibilidad de exponer lo que han vivido. Y donde no se sienta la humillación en el recuerdo, donde el recuerdo no sea una revictimización, ¿sí? Porque también es evitar eso, no hay un proceso de revictimización, sino donde el recuerdo no nos juzgue, donde el recuerdo y el exponer lo que estamos viviendo no nos vuelva algo peor de lo que está sucediendo, sino que realmente nos permita reparar, volver a, ¿cierto?, a hacer esas suturas que necesitamos a nivel social, a construir esos telares, quizá en ese momento unos telares de resiliencia bastante mágicos que necesitamos para poder superar este drama que hemos vivido desde mucho más, yo considero, de 1958, pero que hoy, a través de la memoria, tanto colectiva como individual, si hacemos el ejercicio entre todos, tener al menos conciencia de que eso está pasando y de que tenemos que darle la oportunidad de escuchar a ese otro y que hay que aprender a escuchar sin emitir juicio de valor, que es algo que nos cuesta muchísimo. En un país lleno de polaridades, la posibilidad de entender la mente del otro, lo que el otro está viviendo y aprender a escuchar sin emitir juicio de valor para poder construir como colectivo es sin duda un llamado necesario del deber como colectivos en nuestro país. Yo le voy a poner una contraparte a David. Ya estamos terminando, pero ¿cómo construir desde lo colectivo? ¿Cómo hacer todo esto tan importante que podemos lograr desde la memoria en un país como nosotros? Vuelvo a retomar el tema con los colombianos.
En general, Colombia ha sido criticada porque es un país que se olvida de memoria de corto plazo. Y entonces estamos todo el tiempo en una u otra narrativa de acuerdo a lo que nos pongan en la opinión pública. ¿Qué nos dice, profe? Pensé que ibas a hablar. Nos quedan 4 minutos, pero es importante esta parte, profe. Mira que hay algo que David está diciendo que es muy importante y que nosotros tenemos que aprender, es escuchar al otro. Es decir, aprender a escuchar al otro, a poder entender que el otro tiene un punto de vista y que ese punto de vista, que no es el mío, no lo invalida como sujeto, como ser humano. Es decir, yo no puedo traspasar al otro simplemente porque no opina como yo. Entonces, una cosa que nosotros como colombianos debemos de avanzar es eso, comprender también que el conflicto es un campo en el cual hay demasiadas tensiones. Es decir, un conflicto que, digamos, yo no veo a un futuro muy próximo, como decir, hay una línea aquí, yo creo que los conflictos van a seguir siempre apareciendo. Por eso, digamos, esa noción de posacuerdo, ¿no? Porque en algún momento se vendió el proceso de paz como, ahora sí, posconflicto. El conflicto siempre va a estar. Lo importante es que nosotros como colombianos comprendamos que para resolver esos conflictos o para vivir en conflicto, tenemos que abandonar la violencia. Abandonar la violencia para poder convivir. No tenemos que ponernos de acuerdo en todo, pero sí podemos ponernos de acuerdo en que tenemos que respetarnos y respetar la vida. Muy bien. Y Valentina Riaño Lara dice, muchas gracias, profesor John Harold, muy importante su trabajo desde la memoria y el conflicto. Y Constanza Weidman dice, es muy general hablar de la memoria y el olvido, lo pone entre comillas, aunque tengamos como contexto nuestra historia colombiana. En mi opinión, es muy difícil plantear posibilidades de intervención generales que contribuyan con los procesos de recuperación de tejido social. Eliana Isabel Bedoya Durán dice, buenos días, saludos a John Harold y muchas gracias por este espacio. Bueno, ya estamos en los últimos minutos, pero no quisiera que no me quedan más, Nada, nos saludos, faltó tiempo. Muchísimas, nos queda mucho. Es más, podríamos hacer otro programa sobre este tema. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3. A todas las personas que nos acompañaron en el Facebook Live, muchas gracias. Espero que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias, profesor John Harold. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Madeleine, por acompañarnos. Bueno, y nosotros los esperamos en el próximo programa aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.